Días para todos los hermanos, hermanas que se han hecho presentes en la catedral. Este lugar que un día, pues, escuchábamos esa voz que resonaba por todo El Salvador y que luego empezó a resonar por todo el mundo. La voz de nuestro mártir, Óscar Arnulfo Romero. También gracias a las personas que nos sintonizan por la televisión, están atentos de estas festividades que ya no son solo salvadoreñas, sino universales, de toda la iglesia. Antes alguien podía decir: yo pienso que Monseñor Romero es esto, que fue lo otro. Sí, pero es como tener una opinión. Ahora ya no es una opinión, es una verdad. Él es parte del reconocimiento que toda la iglesia le hace como mártir de Jesucristo. Y eso ya no se puede evitar. Podemos discutir si el cielo es azul o no es azul, pero la verdad es que tiene un color, así de simple. Y de esta misma manera, la figura de Monseñor Romero va trascendiendo aquellos pensamientos egoístas, aquellos pensamientos destructivos, y va trascendiendo aquellas condiciones que en su momento se dieron para que él fuera puesto como una figura negativa. Yo creo que cada vez más en El Salvador, que quizás es el lugar donde menos a veces se valora la figura de Monseñor Romero, pero poco a poco se va teniendo esta conciencia de un gran mártir, de un hombre grande de Dios que ha pasado por este mundo aquí en El Salvador. Entonces, partiendo de esto, quiero hacer una reflexión. Nos ha tocado como vicarías reflexionar sobre los discursos de Monseñor Romero, discursos desde 1978 a 1980. Es verdad que hubieron varias intervenciones de Monseñor Romero en este sentido, no tomando en cuenta todas sus homilías, sino que estos discursos son en condiciones distintas, sobre todo cuando en 1978, el 14 de febrero de 1978, se le dio el doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown en Humanidades y Letras. Por eso es que él dijo un discurso en esa ocasión, en este mismo lugar, en la catedral, frente a representaciones de la Universidad de Georgetown. Y luego de eso, hacer un pequeño comentario sobre ese suceso en el que Monseñor Romero fue nombrado para Premio Nobel de la Paz en 1979, y luego el discurso en Lovaina el 2 de febrero de 1980, 50 días antes de su asesinato. Es un poquito lo que quiero explicarles, porque los discursos de Monseñor Romero son distintos a las homilías en cierto sentido nada más. ¿Y cuál es la diferencia entre el discurso y la homilía? Que el discurso siempre estaba en esta condición eclesial, en una condición de familia, en una condición de pueblo. En cambio, el discurso está dedicado dentro de un ambiente más académico y restringido. En el caso para el honoris causa de Lovaina, que él fue allá y dio unas palabras para expresar cómo estaba la realidad de nuestro país ante otras personas que no estaban viviendo esta crisis de violencia, crisis de guerra. Por consiguiente, la forma en que él se expresa, que Monseñor Romero se expresa, no es solo haciendo ver una realidad, sino abriendo una ventana, que esto es lo más importante de los discursos de Monseñor Romero. Quiere abrir una ventana para que el mundo pueda ver a través de esa ventana El Salvador. Es que no había otra forma. La manera en que los medios de comunicación presentaban El Salvador siempre era sesgada, de alguna manera, es decir, conveniente. No se presentaba a veces toda la realidad. Y Monseñor Romero, cada vez que tenía una oportunidad ante autoridades, ante circunstancias así, él lo que hacía era abrir una ventana para que la gente pudiera ver desde la perspectiva de pastor aquella realidad crítica, dura, cruel, sangrante de El Salvador.
Esto es la diferencia entre la homilía, que es la realidad propia de nuestro país, para nosotros. En cambio el discurso es una apertura, una ventana para ver El Salvador desde la perspectiva de fuera, de otros países. Y esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque hacía que las personas pudieran ir encontrando la identificación con la dignidad, con la humanidad, con los derechos humanos, identificándose aquí en El Salvador con las personas del Salvador desde fuera, que es lo que a veces más cuesta. Pero esa fue la labor de Monseñor Romero. Quiero explicar algo. Mire, el primer discurso, 1978, 14 de febrero, es un discurso porque le estaban dando el doctor honoris causas en Letras y Humanidades. Él hace un discurso interesante sobre el humanismo cristiano, y él se considera un servidor del humanismo del Evangelio. Me encantó, él termina así el discurso: yo me considero para todos un servidor de ese humanismo que se encuentra palpable y vivo en el Evangelio. Muy bien. El otro discurso, que es el de Lovaina, en el 2 de febrero de 1980, a él ya le dan el tema y le dicen: por favor, Monseñor, háblenos sobre la dimensión política de la fe desde la opción de los pobres. La dimensión política de la fe desde la dimensión de los pobres. Claro, y entonces él dice: me han pedido hablar de esto, y él hace todo un discurso y una programación para explicarles a ellos desde una realidad encarnada, no teórica, sino de la vivencia propia de la Arquidiócesis de San Salvador, cómo es que se había despertado esta dimensión política de la fe desde la perspectiva de la opción por los pobres. Claro, solo escuchar esto en 1980, esto parecía comunismo, marxismo, parecía que él era un guerrillero, parecía que él estaba solo de un lado, etcétera. Y cada vez más los que nos dedicamos a estudiar la figura de Monseñor Romero, se nos eriza un poquito la piel de saber el valor, la entereza que él tuvo de quedarse en este lugar cuando le dieron la oportunidad de irse para Costa Rica, cuando le dieron la oportunidad de irse para México, cuando le dieron la oportunidad de irse para Roma, porque estaba corriendo peligro, porque lo iban a matar. Pero no medimos del todo el ambiente y el contexto en que estas palabras de Monseñor Romero eran dichas. Él tenía una visión amplia de lo que era el pueblo salvadoreño. Quiero explicar esto. Mire, el contexto global, histórico, no eclesial, en que se estaba dando la figura, la persona de Monseñor Romero, cada vez que Monseñor Romero hablaba en un contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de 1978-1980? La Guerra Fría estaba en una condición crítica. ¿Qué es la Guerra Fría? Siempre escuchamos esto. Recuerde que la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, cuando Alemania fue dividida y una parte quedó por parte de Estados Unidos y la otra parte por Rusia, en ese momento se crearon dos grandes bloques en el mundo comunista y la parte capitalista. En ese instante también se dio, desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a darse un conflicto entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Capitalista representado por Estados Unidos y comunista representado por la Unión Soviética. Esto no estoy hablando de nada político, estoy hablando de realidades históricas, oye, para que no nos confundamos. Entonces, desde esa perspectiva, Monseñor Romero, que tuvo que pasar la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial en Roma, luego viene aquí y se enfrenta a esta progresión de conflicto silencioso, frío, porque no habían armas, pero estaban todos en pugna, en continua lucha, estos dos países, para ver quién se imponía su sistema económico, su sistema político en todo el mundo.
En 1950 cae la dictadura en Cuba, en 1979 cae la dictadura en Nicaragua, y entonces, partiendo de allí, El Salvador se convierte en el patio trasero donde dos fuerzas mundiales estaban tratando de ganar ventaja uno sobre otro. Por eso es que tanta preocupación de Estados Unidos por ganar esta guerra, porque no quería que otro país pudiera estar en esa condición que se llamaba comunismo. Claro está, yo siempre desde una quizás visión un poquito teórica, no práctica, yo supongo que las condiciones en las que estaba El Salvador no era simplemente por el hecho de que venía una ideología comunista a decir, miren, tenemos que ver que esto es injusto. Es que simplemente Monseñor Romero no tenía ninguna idea, ninguna concepción comunista cuando decía que la injusticia que se estaba dando en el país era una injusticia que clamaba al cielo. No era una cuestión que pudiéramos tener una teoría completa en nuestra mente para darnos cuenta de que había un montón de gente que moría de hambre cuando unos pocos lo tenían todo. Esto no es una cuestión de que, miren, viene una teoría que nos abra los ojos sobre esto. No era así, era palpable, ya era insoportable. Entonces, en este ambiente tenso, si alguno quiere leerse un libro interesante, Moroso de la Roca escribió este libro con otros auxiliares, que se llama Un obispo entre la Guerra Fría y la Guerra Civil. Y es que es en serio, es allí donde veo la grandeza de Monseñor Romero y por qué estos discursos de él llegan hasta lo profundo de la esencia, las causas de por qué las injusticias. Y claro, cuando empieza a intensificarse la condición de la Guerra Fría, ¿dónde se centra todo? Por eso El Salvador, que antes ni siquiera se sabía dónde estaba. Si usted va por ahí a algún lugar y usted dice, ¿de dónde usted? Del Salvador. ¿Y dónde queda eso? Y tiene que irse al mapa, ¿verdad? Y señalar ese pedacito de tierra que se ve allí en el mapa, el más chiquitito de todos, pero que entre 1977 y 1980, después de 1980 hasta 1992, fue uno de los focos más fuertes de atención de todo el mundo por el conflicto que aquí se dio, tan cruel, tan devastador. Pocos como este en la historia de los países. Entonces, en este ambiente, Monseñor Romero habla al mundo, ya no solo aquí, al mundo europeo, al mundo de Estados Unidos. Habla desde esta perspectiva que tiene él, de este conflicto que ve que puede llegar a explotar, y desde este ambiente tan tenso entre la Guerra Fría y la Guerra Civil. No era fácil para él, no era fácil. Y luego de esto, ¿cuál era el ambiente eclesial que había? En 1965 se había celebrado uno de los acontecimientos más grandes a nivel de iglesia, el Concilio Vaticano II. Y en 1968 se habían reunido, aunque ya se habían reunido de una forma un poquito menos formal en Río de Janeiro, pero en 1968 se consolida la reunión que tienen todos los obispos de Latinoamérica y consolidan el CELAM. Por eso es que la reunión en Medellín, para ir enfrentando las condiciones de injusticia que está viviendo Latinoamérica, es un punto central dentro del discurso también de Monseñor Romero. ¿Cuál es el ambiente en El Salvador? Quiero que quede claro, oye, porque a veces nosotros leemos a Monseñor Romero y leemos sus discursos, pero los leemos demasiado aislados de todo ese ambiente en el que él se encontraba y que él estaba viendo en su momento. Entonces, lo primero es, ¿cómo debemos de leer el discurso de Monseñor Romero? No solo como palabras bonitas en circunstancias difíciles, sino como palabras que también reflejaban el ambiente general, tanto del Salvador, tanto eclesial, tanto en una condición de global, y que daba una perspectiva del riesgo que llevaba toda la humanidad, riesgo que llevaba el país de sumergirse
en la destrucción, en la violencia fratricida, como le llamaba Monseñor Romero, y que en definitiva todos salíamos perdiendo. Guerra Fría, El Salvador se vuelve el centro de la Guerra Fría y la guerra se intensifica. Dos potencias estaban luchando y se centran por un tiempo en El Salvador, y luego de eso el mismo conflicto que ya venía desde siempre en El Salvador, de las injusticias, de muchos, pocos que tienen mucho y muchos que tienen nada. Todo esto le abre un panorama a Monseñor Romero para poder expresar su teología, su visión como pastor. Entonces, partiendo de esto, ya la condición de 1978 hasta 1980, El Salvador ya estaba convulsivo. Ya habían matado al padre Rutilio Grande, ya habían matado a otros sacerdotes. ¿Ustedes recuerdan qué pasó el 15 de octubre de 1979? ¿No recuerdan? ¿Qué pasó? Porque es importante ver esto también. En 1979 se dio uno de los últimos golpes de Estado. El presidente Carlos Humberto Romero es derrocado y se forma lo que se llamó la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad? Entonces, yo quiero que se dé cuenta que cuando Monseñor Romero hablaba, no hablaba aislado de esta realidad. Cuando agarramos un texto de Monseñor Romero y no del todo tenemos claro en la forma que él estaba viendo el mundo, a veces podemos caer en esta circunstancia de decir, bien bonito, ¿verdad? Como si no tuviera también que ver en nuestro mundo ahora. Yo cada vez que leo las homilías y los discursos de Monseñor Romero, yo me doy cuenta de que estamos en las mismas circunstancias, nada más que ahora pareciera que se nos ha llegado como un poquito el adormecimiento por todo la comodidad, la tecnología y todo lo demás. Ese es el contexto. La violencia en El Salvador, las muertes de los sacerdotes, un gobierno inestable, una efervescencia de las condiciones de revolución. Las personas que estaban marginadas empiezan a tener voz y empiezan a enfrentarse a las estructuras injustas, sistemáticas de las grandes fuerzas económicas del país, lo que se llama en su momento la oligarquía, y entonces empieza a haber una tensión. 1977-80 es el punto de la tensión, porque se tiene que resolver, o nos vamos por la vía del diálogo y los ricos entienden que, como decía Monseñor Romero, que si no se quitan el anillo para poder darle algo al pobre, le van a quitar los dedos. Si no entienden esto, él veía lastimosamente una salida bélica, una salida por la vía de la guerra, y entonces él no quería esto, no lo quería, y esa tensión está reflejada en esta condición de sus discursos. Yo quisiera que los leamos en este sentido, y en esto pues yo le pudiera decir y empezar a leérselo los discursos que están de él, sí, pero si usted se los encuentra por ahí, quiero que cuando usted los lea, lo lea en esta perspectiva, una perspectiva global de tensión, de Guerra Fría, una perspectiva nacional inestable, golpes de Estado, masacres, los sacerdotes que son asesinados, la condición económica frágil, y en la condición eclesial va surgiendo una visión distinta de iglesia. Concilio Vaticano II, Medellín, 1979 Puebla, en el caso, y van encontrando como las palabras adecuadas para poder dar esperanza en un mundo que se ve cada vez más frágil. Y Monseñor Romero es el que va a la cabeza de los obispos de Latinoamérica para dar esperanza a los más necesitados, a los pobres. El primer discurso, teniendo en cuenta todo esto, algunas reseñas sobre el primer discurso de Monseñor Romero. Es sobre el doctor honoris causa. ¿Qué es esto? Pues es un título
un grado que se le da, un reconocimiento que se le da a una persona que ha tenido una trayectoria significativa, representativa, fiable, de acontecimientos o de aporte a la humanidad. ¿Qué significa esto? En 1978, Monseñor Romero ya tenía un año de estar como arzobispo. Ya habían matado a Rutilio Grande. Desde la perspectiva, todos tenemos opinión sobre esto y me parece bien, pero yo comparto la opinión de Moroso de la Roca. Quiere leerse una de las mejores biografías. Recuerdo que hablaba con Monseñor Urioste antes que muriera. Un día me lo encontré por allí en la librería de Monseñor Chávez y González, en el arzobispado, y me mira y me dice: mira, esta es la mejor biografía que se ha escrito sobre Monseñor Romero. Me dice: cómpratelo. Me lo compré, me lo leí, y es verdad. Qué biografía más bonita. Se llama Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios, así se llama el título de la biografía de Monseñor Romero, escrita por Moroso de la Roca. ¿Y qué dice allí? Todos hablamos de una conversión de Monseñor Romero después del asesinato de Rutilio Grande. Sí, de alguna manera. Pero el punto es, y el análisis, cuando usted lee las homilías que tiene en San Miguel, no cambia mucho el tono. No cambia mucho el tono tampoco ciertos discursos que dio en 1964, no cambia mucho. Entonces, cuando se hace un recorrido de la forma en que Monseñor Romero predicaba y expresaba la condena contra el pecado y las injusticias, no había empezado directamente en la arquidiócesis, ya llevaba un tiempo de esta condición. Claro está, al venir aquí a esta realidad, todavía no la abarcaba. Cuando la realidad le golpea, es cuando él sabe que tiene que ser responsable ante esta realidad. Ahí está, tiene que ser responsable, tiene que responder como se debe ante esta realidad. Por consiguiente, más que una conversión, es la condición de claridad de la realidad y la responsabilidad que él había asumido en toda su vida, de acuerdo a su conciencia, de enfrentar las circunstancias, enfrentar bien las circunstancias. Como le digo, esto es opinable. Entonces, por eso me gusta mucho lo que Monseñor Romero hace cuando viene para ser obispo, arzobispo de San Salvador, y dice: el lema es sentir con la iglesia. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el sentir con la iglesia va en dos aspectos, en dos ámbitos. Sentir con la iglesia, pero la iglesia pobre, la iglesia marginada, la iglesia acallada, pero también sentir con la iglesia el Papa. Porque una de las cosas, y esto pueden verlo ustedes en sus homilías, sobre todo en el diario de Monseñor Romero, hay una expresión con respecto a él continua, una inquietud interna por el hecho de cierta condición, si está haciendo las cosas bien. Mientras el Papa Pablo VI le decía: Monseñor, usted es el pastor de esa iglesia. Él venía fortalecido, venía con ánimo y decía: vamos adelante. Luego de eso, cuando en 1977 llega el Papa Juan Pablo II, que no conocía muy bien la realidad del Salvador, hay un pequeño inconveniente, y Monseñor venía un poco desanimado. ¿Por qué? Porque él nunca quería estar desconectado de la doctrina de la iglesia. Él nunca quería estar desconectado de la estructura eclesial, y por eso es que sentir con la iglesia es: yo siento lo que pasa, mi gente, que es la iglesia, pero también siento esta condición de doctrina a la que yo tengo que estar obediente para hacer bien las cosas con la gente. Y por eso me sorprende la visión que él tenía, me sorprende mucho. Monseñor Romero se llama a sí mismo servidor del humanismo, del evangelio. Eso en el discurso de honoris causa que le dieron cuando fue nombrado, le dieron el honoris causa, doctor honoris causa, por la Universidad de Georgetown. ¿Qué es lo que trata aquí? Un
humanismo cristiano. Y este discurso se divide en 4 partes. El discurso, primero, el discurso va en plan de, para él el doctor honoris causa es un sólido apoyo a la causa de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que él se siente apoyado. Es como decirle, vamos, nosotros estamos con usted, queremos ir en esa línea con usted. Sabemos que usted está viendo una realidad que quizás nosotros no del todo vemos y queremos apoyarle en esto, sobre todo en las injusticias que se estaban dando en aquellos entonces. Es para él el reconocimiento doctor honoris causa en letras humanas por la Universidad de Georgetown significaba un sólido apoyo a la causa de los derechos humanos, un reconocimiento a todos los colaboradores de esa causa, una solidaridad de consuelo y esperanza para con todos los que sufren el atropello de su libertad y de su dignidad. Y como 4º punto, es un eco de la denuncia y de la llamada a la conversión. Eso significaba para él el título que le daban de doctor honoris causa. Solo quiero leer un breve texto, la parte conclusiva del eco de la denuncia y la llamada a la conversión. Dice así: finalmente, creo que no estaría completo el sentido eclesial y profético de este homenaje al humanismo si olvidáramos el poderoso sector humano que, desde un verdadero culto a la violencia institucionalizada o reaccionaria, atropella y sacrifica la dignidad de la imagen de Dios. El servicio y la defensa de esta dignidad del hombre, el dolor y la vergüenza de tanta gente y tantos hogares ultrajados y desolados, han puesto en la boca de nuestra iglesia el grito angustioso de la denuncia y el repudio. No a la violencia ha sido su grito imparcial contra cualquier mano que se levanta contra cualquier hombre y hace de la violencia un acto que mancha de pecado el mundo. Pero en ese grito de denuncia y repudio jamás inspiró a la iglesia la pasión de la venganza o el resentimiento. Su reclamo ha sido la expresión severa de una madre que recuerda a sus 2 hijos en conflicto que son hermanos. Su voz ha sido la voz de la redención que llama a la conversión y ofrece perdón al fratricida que se arrepiente. La voz de la iglesia ha sido aquí el eco de un amor fraterno que ha inspirado desde la fe en la verdad revelada por Dios la fecunda doctrina social de la iglesia. Ofrece como ingrediente necesario al necesario diálogo de las autoridades con el capital y el trabajo, a fin de superar y prevenir represiones y violencias sangrientas y malestar social, y construir una paz sólida sobre cimientos de justicia y de amor. Decía Monseñor Romero terminando: gracias a todos ustedes, amigos, que con su amable felicitación y con su presencia física y espiritual han estrechado más nuestra solidaridad con este humilde servidor del humanismo del Evangelio, un humanismo que sigue ahí destruido hoy en nuestros días. Un humanismo cristiano, sí, lo necesitamos hoy más que nunca. ¿Sabe? El discurso que él da sobre la dimensión política de la fe es más profundo. ¿Por qué? Porque si alguien alguna vez se lo encuentra por ahí, este discurso, 11 paginitas, se explica bien por qué nosotros como cristianos no estamos aislados de una realidad. Nosotros somos entes políticos porque vivimos dentro de una polis. Polis es la sociedad, la comunidad. No podemos aislarnos y ser un gueto
Es decir, gueto es aquello que está reducido a un lugar y no tiene contacto con otra realidad. No somos eso nosotros los cristianos católicos. Y a mí me preocupa cada vez, como cuando a Monseñor empieza a defender el ambiente, empieza a defender nuestra vida, Monseñor José Luis Escobar Alas, empieza a decir no a la minería. De repente le dice a alguien, mire, no se mete en política. Dios mío bendito, aquí Monseñor Romero explica la dimensión política de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aislados del mundo, estamos encarnados en este mundo que sufre, en este mundo que sangra, en este mundo que está en esa condición de redención también. Dice esto, mire, con respecto a eso, debemos estar claros desde el principio, dice Monseñor Romero, de que la fe cristiana y la actuación de la iglesia siempre han tenido repercusión sociopolítica, por acción o por omisión, por la connivencia con uno u otro grupo social. Los cristianos siempre han influido en la configuración sociopolítica del mundo en que viven. El problema es cómo debe ser influjo en el mundo sociopolítico para que ese influjo sea verdaderamente según la fe, y no según una ideología, y no según un criterio particular, y no según simplemente un sentimiento. No podemos ser así, según nuestra fe racional. Y sigue, como primera idea, aunque todavía muy general, quiero avanzar la institución del Concilio Vaticano II, que está a la base de todo el movimiento eclesial en la actualidad. Dice, la esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. Y no es un aislamiento. Yo tengo lo voy a decir así, tengo una participación política en el país. En cuanto a partido, claro que no. Pero todos, en cuanto que podemos participar de las decisiones, que somos parte del problema, parte de las soluciones de este país, somos una polis. Desde ese momento mi fe me impera, me exige que yo pueda dar una respuesta a las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales del país. Esto es lo que explica Monseñor Romero. ¿Desde dónde? Desde el anuncio del Evangelio. ¿Desde dónde? Desde la consideración del pobre, del que sufre, del que está marginado. Y no solo eso, él dice, esta iglesia, cada vez que alce su voz para defender al pobre, será perseguida. Y eso está claro en toda la historia del Salvador. Será perseguida, es verdad. Pero allí es donde nosotros entramos y tenemos que, o solo conocemos la figura de Monseñor Romero, o empezamos también a tener claridad sobre nuestra realidad y asumir nuestra responsabilidad como entes cristianos, que desde esta cristiandad, desde este humanismo cristiano, desde nuestra fe, podemos cambiar, iluminar, transformar las realidades equivocadas y que el demonio por el pecado está destruyendo en nuestro país. No podemos andar con las vísceras por ahí saltando en nuestro interior y querer responder a los demás con la misma violencia con la que nos responden. Si nosotros desde la fe tenemos lo que el Señor llama, aprendan de mí, el Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo racionalmente estábamos, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año es la no violencia como una política para la paz. Interesante, la no violencia como una política para la paz. ¿Qué significa esto? Que aquellos que conocemos la fe no tenemos que responder de la misma manera con la violencia, con el gesto equivocado, con la palabra despreciativa.
A mí me preocupa mucho cómo está El Salvador, que a veces se dan duro simplemente porque perdió un equipo de fútbol. Me preocupa mucho eso. Y se agarran a golpes cuando el recibo de luz siempre llega alto, cuando el agua la tenemos contaminada, cuando no hay trabajo y nosotros preocupándonos a veces por circunstancias que no nos afectan y que no nos intervienen en nada y no nos hacen ni mejores ni peores personas. Me preocupa la división. Y esto es lo que tenemos que hacer. Monseñor Romero es claro. La fe más profunda en Dios y en su Cristo, desde la perspectiva del necesitado, desde la perspectiva del pobre. ¿Cómo concluye Monseñor Romero este discurso sobre la dimensión política de la fe? Desde la perspectiva de los pobres lo termina así. Dice, para terminar, quisiera resumir lo central de lo expuesto hasta ahora. En la vida eclesial de nuestra arquidiócesis, la dimensión política de la fe, o si se quiere, la relación entre fe y política, no se ha ido descubriendo a partir de reflexiones puramente teóricas o previas a la misma vida eclesial. Naturalmente que tales reflexiones son importantes, pero no decisivas. Estas reflexiones se hacen importantes y decisivas cuando recogen de verdad la vida real de la Iglesia. Hoy, el honor de expresar en este ambiente universitario mi experiencia pastoral me ha obligado a hacer esta reflexión teológica. La dimensión política de la fe se descubre y se la descubre correctamente, más bien en una práctica concreta al servicio de los pobres. En esa práctica se descubre su mutua relación y su diferenciación. La fe es la que impulsa en un primer momento a encarnarse en el mundo sociopolítico de los pobres y animar los procesos libertarios, que son también sociopolíticos. Y esa encarnación y esa praxis, a su vez, concretizan los elementos fundamentales de la fe. Esto significa, hermanos, que nuestra fe no es abstracta. Hoy el Evangelio nos recuerda, perdone, pero usted no perdona de forma teórica, tiene que perdonar 70 veces de forma práctica. Y usted puede hacer un discurso elocuente, convencido de que es el perdón, pero si en su corazón hay resentimiento, se quedará su fe en plena teoría y no en una condición que cambie una realidad que tanto nos exige desde nuestra dimensión de fe, sacar una dimensión desde la fe, ir iluminando estas realidades nuestras, su familia, la política, el trabajo, la economía que tanto afecta. Dice Monseñor Romero que el ver a los pobres, de ahí surge también la dimensión de la fe. Veámonos nosotros entonces también desde nuestra pobreza. Y ahora nuestra pobreza, yo lo digo desde un simple análisis nada más. En el tiempo de Monseñor Romero, cuando Monseñor Romero hablaba de pobreza, usted solo tenía una modada para ir el domingo a misa. Usted tenía solo un par de zapatos. No teníamos televisor en las casas, no teníamos radio, no teníamos refrigeradoras todavía, no teníamos celulares, no teníamos... Es preocupante, los pobres sí, los pobres, pero los pobres ahora me parece que estamos en esa condición de más adormecidos, porque el pobre quiere ser tiene un pensamiento de rico y una condición de rico, pero no engrandece su corazón para luego ser rico en Dios y luego superar todas las miserias materiales. Queremos primero pasar a superar nuestras miserias materiales, aunque tengamos destruido nuestro interior. Y no puede ser así, no se puede. Entonces, hoy, por la intercesión de Monseñor Romero, pidámosle algo. Primero, que nosotros seamos constructores de un humanismo cristiano. ¿Cómo? Que este humanismo cristiano, desde la fe, podamos nosotros iluminar nuestras realidades. Por favor, no separe usted la condición de su trabajo con su fe, no separe su condición de familia con su fe, no separe su fidelidad con su fe. Eso es lo que dice Monseñor Romero. Si nosotros somos
parte de esta familia grande de Cristo, no podemos rehuir de esta realidad que nos golpea, tanta violencia, tantas amenazas, tantas circunstancias de desintegración familiar por una u otras razones, tanto cosa que nos envuelve alrededor y que parece amenazante. No podemos agachar la cabeza. Desde la fe en Dios tenemos que empezar a cambiar nuestro corazón para cambiar esta realidad. No estamos aislados de esto. Monseñor Romero nos impulsa día a día a enfrentarlo con la entereza de saber que es Dios quien guía nuestros pasos, como lo hizo con él. Así sea.